Buenos días, chicos. Estamos en la segunda clase formal, la primera un poco donde desarrollaremos temas de conceptos. Esto es un tema un poco transversal, ¿no? En Tecno 2 lo van a ver con mayor detalle. Acá solamente es una sesión como para darle al curso también una base que creemos que debería darse en todos los cursos, ¿no? Hablar esto de la sostenibilidad. Probablemente ya lo han tocado como tema en otros cursos, muy probablemente en el curso de población y territorio seguramente, pero acá vamos a hacer énfasis en lo que es la parte de la arquitectura y luego ver cómo esto se vincula a los temas más específicos de justamente de dar confort en un edificio, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué significa desarrollo sostenible y cuáles son un poco las estrategias que están alrededor del diseño arquitectónico. En principio es un término que se acuñó el año 86, el 87 sale la publicación de la ONU, que se denominaba Nuestro Futuro Común, que está aquí abajo ¿cómo se llama? En la cita. Voy a poner el puntero. Este, de alguna manera advierte que desde los años 40, después de la guerra, las condiciones de vida pues han mejorado muchísimo en el mundo, tanto económicas como sociales, ¿no? Educación, salud. Nunca ha habido tanta gente en tan buenas condiciones, ¿no? Porcentualmente todavía, o sea, en números absolutos todavía hay mucha pobreza, pero en porcentaje es muy, muy baja y nunca ha sido tan baja, ¿no? O sea, nunca ha habido tanta gente que sepa leer y escribir, con el tema de las vacunas, en fin, la calidad de vida ha subido en términos generales y relativos mucho, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, pero las cosas han ido bien en los últimos 50 años si uno lo ve en perspectiva. Eh, el problema que esta comisión, que era un gran grupo de científicos que se congregó alrededor de una directora que era en ese entonces la primera ministra noruega, que es Gro Harlem Brundtland, por eso se llama informe Brundtland, es que se dieron cuenta que, si bien es cierto, las condiciones socioeconómicas iban mejorando mucho, lo estaban haciendo a costa de depredar o, mejor dicho, de una utilización desmedida de recursos naturales a una velocidad que el propio planeta no podía de alguna manera eh, reemplazarlo. Eso quiere decir sobreexplotación de recursos, pero también contaminación de agua, de aire, de tierra. Implica no solamente que consumamos más rápido de lo que, como les digo, el planeta puede regenerar, sino que también emitimos más de lo que el planeta puede metabolizar, ¿no? Y eso era un problema medioambiental. Entonces, la sostenibilidad está directamente asociado a lo que es desarrollo. O sea, lo único que puede ser sostenible en términos conceptuales es el desarrollo. Lo que queremos es que el desarrollo este que se está logrando se mantenga en el tiempo, se sostenga en el tiempo. Y la única manera de hacerlo es incorporando la variable medioambiental en el concepto de desarrollo. La incorporación del medio ambiente como preocupación en el concepto de desarrollo es lo que nos permitiría hacer que el desarrollo se mantenga en el tiempo, o sea, sea sostenible. Cuando dices tengo un proyecto sostenible, un edificio sostenible, sí se puede decir, pero en el fondo es medio tonto, ¿no? El edificio no es que sea sostenible, ¿no? Sino lo que busca es que el desarrollo lo sea a través de un proyecto que recoge una preocupación por el tema medioambiental. Por ahí va un poco el tema. Espero que se entienda así. No quiere decir que no se pueda decir urbanismo sostenible, proyecto sostenible, diseño sostenible, pero nosotros tenemos que siempre tener presente que la sostenibilidad se refiere al desarrollo humano en este caso, al desarrollo de la gente, al desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces la incorporación de la variable medioambiental es lo que puede o lo único que va a hacer que el desarrollo sea realmente sostenible, durable, lo llaman los franceses, ¿no? Sustainable. Eso de sustentable, sostenible, da lo mismo. Sustainable viene del inglés, es simplemente que se mantenga en el tiempo, ¿no?
Esta lámina acá la pongo la siguiente, la pongo solamente, a ver si ustedes hacen pausa ahí, de repente la leen con calma. Eh, es curioso, ¿no? Cómo esta comisión, que ya tiene más de 25 años, ¿no? Ahorita ya pierdo la cuenta, pero estamos hablando del año 87, ¿no? O sea, el 86 se creó, ¿no? Casi 30 años, un poquito más. Esta primera ministra justamente hablaba de estos temas y tenía unos objetivos que ahorita no lo voy a leer, le ponen pausa, lo leen, todo tiene que ver con el medio ambiente. Y curiosamente el año pasado esta misma persona, ya jubilada, pero es la que está a cargo de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, de, de una junta de vigilancia mundial, y el año pasado pronosticó que el mundo, entre otras cosas, corría un grave peligro de padecer epidemias o pandemias de alcance mundial con consecuencias devastadoras. O sea, esto de que nos está pasando ahorita, morirá mucha gente, pueden llegar a millones, pero cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un reto que va a poner en riesgo ya la vida humana a otros niveles, en principio, es lo que dicen los científicos, ¿no? Esta lámina de acá me parece interesante, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero los seres humanos somos parte de este planeta, eh, digamos, dentro de lo que es la historia de la vida en el planeta, nosotros aparecemos al final, ¿no? Para hacer una comparación, ¿no? Si la vida en el planeta hubiera comenzado hace un año, ¿no? Estamos hablando de que los primeros indicios de vida, de organismos unicelulares, muy, ¿no? Súper sencillos, comenzó hace más o menos 3.500 millones de años. Imaginemos que eso en un año, 3.500 millones de años en un año, 1 de enero empezó la vida con organismos súper simples, unicelulares, eh, zoobacterias, ¿no? Arqueobacterias le llaman. Recién el 4 de octubre hay los primeros organismos multicelulares, un poquito más complejos, y recién un 29 de noviembre aparecerían los vertebrados, los mamíferos un 15 de diciembre, 26 de diciembre después de Navidad aparecen los primates, y el 31 de diciembre al mediodía, el último día del año, ¿no? Al mediodía recién aparecen los homínidos, ni siquiera el Homo sapiens, o sea, no el ser humano, sino homínidos. 15 minutos antes de las 12, recién se podría decir que el Homo sapiens aparece en la historia de la vida en el planeta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos en el planeta poquísimo tiempo, en un año de vida, digamos, de formas de vida en el planeta, nosotros hemos aparecido los últimos 15 minutos. Estamos hablando de que esos 15 minutos son 150.000 años más o menos, que es un poco lo que el Homo sapiens está en la Tierra. Y para que tengan una idea, ¿no? 15 segundos antes de la medianoche, nace Jesús, ¿no? Y Colón llega 4 segundos antes de la medianoche a América, ¿no? O sea, en otras palabras, somos nuevos acá en la historia del planeta, ¿no? Y esto de acá que ven es el crecimiento del ser humano, ¿no? En esos 150, 180, los científicos no se ponen todavía de acuerdo, algunos piensan que son 120, otros 200, 1000 años. Se podría decir que esto solamente representa los últimos 2000 años, ¿no? Del nacimiento de Jesús acá, año cero, y esto tiene hacia la izquierda, imagínense ustedes, 120, 140.000 años, ¿no? Y acá solamente hay 2000 años. La población siempre ha estado así, ha estado a punto de desaparecer más de una vez. Eh, para que tengan una idea, yo nací más o menos por acá. Mi padre nació por acá. Él falleció ya el año pasado, pero él nació acá. Yo nací acá y mis hijos han nacido acá. Ustedes deben haber nacido más o menos por acá, por ahí más o menos, ¿no? Este es el crecimiento de la población en la Tierra, y estamos hablando de un crecimiento aproximado de 110, 120.000 personas por día, 120.000 personas al día que se suman a la población mundial. Estamos hablando de más de 7.500 millones ahorita,
Y hay una tendencia luego, porque ahora en promedio, digamos, el promedio de hijos en general son dos o hasta un poco menos de dos. O sea, ya no crecen los nacimientos. Lo que pasa es que la gente vive más, ¿no? Entonces, ¿y por qué vive más? ¿Y por qué hay más gente? O sea, ¿por qué se da esta curva? Ustedes supondrán. Es por principalmente dos cosas. Uno, eh, mejora en la salud, vacunas, medicamentos, principalmente lo que son los antibacterianos, o sea, de alguna manera eso permite alargar la vida mucho. Y dos, simple y llanamente porque hay más comida, ¿no? O sea, entre que hay más comida y está todo el tema de la higiene y de las medicinas, principalmente los antibióticos, es que la gente puede ser tanta, ¿no? Con el control de la natalidad, evidentemente esto va a tender a estabilizarse seguramente en los 10 o 11 mil millones, ¿no? Pero para eso va a faltar todavía unos 20 o 30 años. Eh, bueno, estas cosas si tienen dudas, todo, hay un video dentro de los opcionales que es Don't Panic, que se llama, que es de Rosling, un científico. Si lo pueden ver sería genial, les explica bastante bien en una hora todo este tema de la población. Hay cosas alucinantes, ¿no? Evidentemente la población en Europa ya está estable, ya no crece prácticamente en Europa, en Estados Unidos, en Japón, ya no crece, incluso en países está decreciendo. En Asia, aunque parezca mentira, también el número de hijos por familia son dos o menos. Ahí la población, como les digo, crece porque hay mucha población que nació en los años 50, 60 y no se muere en buena hora, ¿no? Y África va a ser el gran continente, el siguiente gran continente más poblado, ¿no? En todo caso, esto da que pensar, ¿no? O sea, somos una especie que ha literalmente copado el planeta. Y otra cosa importante también, desde hace ya unos años, somos más urbanos que rurales. O sea, la migración del campo a la ciudad es algo que comenzó con la revolución industrial, siglo XIX sobre todo, ¿no? Al final del siglo XIX, habían países donde esto ya se había dado, ¿no? Inglaterra, en fin, los países nórdicos. En Perú esta condición de más urbano que rural se dio alrededor de los años 70 y en el mundo recién se acaba de dar y se va a ir cada vez más afianzando desde el momento que países como India, China y muchos países africanos son todavía más rurales que urbanos, pero con unos movimientos migratorios brutales justo en estos momentos, ¿no? Entonces el mundo va a ser cada vez más urbano. Y eso es importante saberlo porque una persona que vive en la ciudad consume muchísimo más energía, materia, agua que una persona que habita el ámbito rural, ¿no? Ojo, buena parte de esto es el petróleo, ¿no? O sea, cuando decíamos, por un lado, la tecnología, sí, médica sobre todo, pero es el carbón primero que permitió mayor producción agrícola y excedentes económicos, y después el petróleo, que el petróleo no solamente permite eh, la agricultura extensiva, ¿no? Con tractores que puedan cultivar mucho más, sino que toda la industria petroquímica permite dos cosas, ¿no? Lo que son eh, todo lo que es los pesticidas, que evitan las plagas, y también todo lo que son los fertilizantes artificiales, ¿no? Todo eso es fruto del petróleo. Así que todo esto se lo debemos al petróleo, ¿no? Y de alguna manera el problema del petróleo son dos, ¿no? Uno, que se va a acabar, y dos, que está asociado y hay un consenso científico en que las, el- el- la concentración de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que le llaman, uno de los gases de efecto invernadero eh, que se acumula en la atmósfera está llevando a lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces hay una necesidad de desvincularse del petróleo, pero es muy, muy complicado, porque prácticamente el 80-90%
de la energía en el mundo lo mueve el petróleo, ¿no? Uno podría decir, no, bueno, pero yo no tengo carro, estamos, todo se fabrica prácticamente con petróleo, todo lo que tienen a su alrededor, toman una combi, toman un ascensor, la luz prendida, en todo está el petróleo, en la ropa, en la fabricación de la ropa, en el transporte de las cosas, en los barcos que se mueven y traen productos, en fin, ¿no? Para que tengan una idea un poquito, esto es de la NASA, ahí tienen un poco esto es un poco lo que son las anomalías globales, más o menos 2 grados centígrados, medidos desde el 1880, que hay mediciones más o menos serias, ¿no? A ver si esto se ve bien. Es 1800, 1900, 1919-20 la Primera Guerra Mundial, 1940-42 la Segunda Guerra Mundial, y luego viene una etapa brutal de industrialización, y todo lo que son amarillos están 1 grado por encima y rojos es 2 grados por encima o más, ¿no? Y en comparación del 1880 tenemos un planeta con una creciente y notable subida de temperatura que está vinculado nuevamente a lo que es eh, las emisiones de CO2, y eso es nuevamente un consenso que hay entre los científicos. Hay científicos todavía que son escépticos, que dicen que quizá no es eso, o quizá es eso y otras cosas, ¿no? De repente hay ciclos también naturales, ¿no? De subida, bajada de temperatura, que los hay, pero la forma en que se está haciendo tan abrupta y de alguna manera la asociación tan clara que hay con respecto a la concentración de CO2, todo indica que hay un efecto invernadero ahí que está acelerando este calentamiento global, ¿no? Bueno, todo lo que ven acá es la energía que se usa, ¿no? Eh, Carbón, petróleo, gas natural. Estas tres de acá es todo fuentes, digamos, que generan efecto invernadero, ¿no? Para que tengan una idea, es una cosa también muy rápida, que me parece siempre bien simpático que lo vean, es una persona cuando hace un esfuerzo, por ejemplo cuando camina, caminando tú más o menos consumes 110 watts. Si estás ahorita sentado, tranquilo, puede ser 80 watts, 90 watts, pero si caminas, pones un poquito de fuerza, empujas algo, por ejemplo, necesitas más o menos 110 watts. Y puedes ir a 5 kilómetros por hora, es un poco tu velocidad, ¿no? El ser humano, bien astuto, ¿no? Entre las cosas que hizo fue domesticar, por ejemplo, los caballos. Eh, un caballo puede ir hasta 60 kilómetros por hora, el hombre se pone encima del caballo y el caballo tiene más o menos, consume 750 watts, que es un caballo de fuerza, ¿no? One horsepower es 750 watts aproximadamente. Entonces un caballo de fuerza quiere decir que la persona se sienta acá y puedes ir hasta 60 kilómetros por hora, cosa que no está mal, ¿no? Ahora, mucho más eficiente es gastar 150 watts, pedalear y puedes ir a 20 por hora, ¿no? Pero el hombre ha ido más allá, pues, ¿no? Y creó lo que es el motor de combustión. Motor de combustión de un carro pequeño, 100 caballos de fuerza, más o menos. Cuando uno está en un automóvil y aceleras un poquito o estás yendo a una velocidad regular, ¿no? En el fondo está reemplazando 100 caballos, o sea, es la fuerza de 700 personas, ¿no? Y esto lo haces con poquísimo petróleo, ¿no? Con gasolina en este caso, refinado. Y bueno, y ya se imaginan cuánto más o menos puede consumir un Boeing, ¿no? Un avión grande. Un avión grande equivale a 950 automóviles, o sea, 95.000 caballos de fuerza. Tienen las 4 turbinas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un avión da un acelerón y ustedes están adentro, eso, digamos, solo lo puede hacer el petróleo, o lo podrían hacer casi más de medio millón de personas empujando a la vez, ¿no? O sea, en otras palabras, detrás de un avión está, no sé, pues todo, todo Trujillo está ahí, todos los trujillanos están empujando el avión. Me estoy quedando corto, Trujillo tiene más de esta población, ¿no? Pero háganse la idea de lo que es esto, ¿no? Esto es Miraflores, San Isidro, Surco, Barranco, Lince, todos juntos empujando un avión, ¿no?
eso lo puede hacer el petróleo. Si ustedes han medido su huella ecológica, y he visto que hay uno que otro que tiene más de 4 planetas, es casi seguro que lo que ha hecho es un viaje a Miami o a Europa. Ahí la huella ecológica se dispara, porque estás usando una cantidad de combustible brutal, ¿no? Estás yendo decenas de miles de kilómetros a una velocidad brutal, pero con una cantidad de energía increíble, ¿no? Pero bueno, esas son las comodidades que nos ha dado la vida moderna, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el edificio? El edificio, de alguna manera, hay que ser conscientes, prácticamente la mitad de todos los materiales, de todos los recursos mundiales del mundo, la mitad de la energía generada en todo el mundo y la mitad del agua, agua potable, agua dulce que se usa en el mundo, pasa a través de los edificios, ¿no? Entonces el arquitecto realmente está o debería estar muy, muy atento al diseño que hace para precisamente ver cómo su diseño no impacta en el medio ambiente y lo hace más sostenible, ¿no? Madera, tierra, en fin. Voy a ir un poquito rápido, pero ustedes pueden hacer pausa también para ver algunos detalles. Esto es lo que ustedes calcularon, ¿no? Es una forma de calcular el impacto que tiene una persona, una ciudad o una sociedad, ¿no? Un país. Hace tiempo que estamos por encima de la biocapacidad del planeta, por eso es que comienza a haber escasez, ¿no? De pescados, comienza a haber de alguna manera de peces, perdón. Eh, de alguna forma estamos quitando a la naturaleza no solamente biodiversidad, ¿no? Sino incluso cosas muy concretas como, eh, o sea, podrían haber bosques que crecen por ciertos lados, pero por otro lado no, entonces entre una cosa y la otra hay una desproporción en el uso de los recursos, ¿no? Y esto con, ustedes acuérdense, índice de desarrollo humano, sería bueno que indaguen un poquito eso, lo han visto en población y territorio. Índice de desarrollo humano está vinculado al desarrollo socioeconómico de un país, ¿no? Un país con mayor educación, mayor salud, mayor ingresos económicos está por acá, ¿no? A partir de acá hay una línea que determina qué países están más desarrollados, qué países están en vía de desarrollo, qué países son pobres, ¿no? En términos socioeconómicos. Hay países como la India que estuvieron acá hace unos 40 años, si no me equivoco, y ahora está por acá, ¿no? Todos los países en general les va yendo mejor, ojo, ¿no? Lo que hablábamos en antes, todos los países están yendo hacia acá. Pero cuando un país se desarrolla, lamentablemente, comienza también a ¿qué? A consumir más, y esto es la biocapacidad del planeta, ¿no? Un norteamericano promedio necesita más o menos 6 7 planetas para poder mantener su estado o digamos, el nivel de desarrollo que ha adquirido. Eh, Curiosamente hay países tan desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, Alemania o Japón que están por acá, necesitan la mitad o la tercera parte, eso es un buen dato. O sea, se puede tener un buen desarrollo con menos. Perú es muy probable que esté por acá ahorita, ¿no? México, Brasil son estos de acá. Este debe ser Uruguay, ¿no? Chile, Argentina, quizá, en fin. Países africanos, los amarillos, ¿no? Países europeos, los azules. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo va esta cosa. Ustedes han sacado sus planetas, ¿no? Entonces, si alguien ha sacado 2,5 planetas, lo más probable es que esté por acá, en esta, ¿no? Y en el índice de desarrollo humano, un peruano de clase media es probable que esté por acá. O sea, lo más probable es que la mayoría de nosotros ha salido por acá, ¿no? Eh, un americano promedio está acá, pero un neoyorquino muy probablemente esté por acá. Y alguien que vive en Las Vegas de repente esté muy por arriba de esto. ¿Por qué? Principalmente por su forma de movilizarse con el carro particular, que es una de las cosas más contaminantes, ¿no? Países que usan más el metro, ciudades más compactas, en fin, están acá. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Hay peruanos que están por acá, ¿no? Pastores de alpacas, altoandinos, no sé, los pobladores de los nuevos asentamientos humanos podrían estar de repente por acá, ¿no? O sea, esto es un poquito un resumen, ¿no? Y a cada uno tendría que ver en dónde está. Entonces, ¿qué podemos hacer con el proyecto? Esto de acá lo menciono siempre, esto lo he alterado un poquito, ¿no? Evidentemente, pero todo es en base a una
lectura bien interesante que encontré hace un tiempo, hace bastante tiempo. No he encontrado una más ordenada que esta, honestamente. Y curiosamente lo pueden buscar lo podría haber puesto, lo voy a poner también lo que pasa es que es un, es un documento muy interesante de la Universidad de Michigan, perdón, acá lo voy a poner eh, quiero que lo tengan presente, es de la Universidad de Michigan, ¿sí? Ojo, es del año 98. O sea, es un documento bien interesante ¿no? Es para dictar clase, ¿no? En la Universidad de Michigan. Estamos hablando que tiene 20 años, ¿no? En el año 98 ya había gente que estaba pensando en esto de una manera súper sistemática y muy clara y muy, llamémosla así, seria, ¿no? Sin ir muy lejos, yo el año 99 llego a Barcelona a comenzar un doctorado sobre estos temas y resulta que ya toda la currícula de la carrera de arquitectura en Barcelona en el año 99 habían hecho la transversalización medioambiental, lo que ellos le llamaban la ambientalización curricular, en donde todos estos temas tenían que ir transversalmente en todos los cursos, principalmente en taller. O sea, tu edificio, cuánta energía ahorra, cuánta agua consume, qué cosa es renovable, qué es reciclable, o sea, todos esos temas hace 20 años, ¿no? Entonces, en eso sí estamos súper atrasados, ¿no? En general, en Perú, ¿no? La católica, mal que bien, hay algunos profesores que hablan de estos temas, pero en general muy poco, ¿no? Eh, Hay tres principios, según estos autores, bien interesantes, lo reparten ahorro de recursos, ciclo de vida del edificio y diseño a nivel humano, todos estos principios que tienen que ver con la sostenibilidad, y en ellos hay estrategias, ¿no? En el caso de ahorro de recursos, conservación de energía, agua y materiales. En las estrategias del ciclo de vida del edificio es entender un poquito de otra forma lo que es el ciclo de vida, ¿no? De un edificio, y el diseño a nivel humano. Esto lo vamos a ver también muy rápido. Eh, Dentro del primer ahorro, de lo que son ahorros de recursos, ¿no? Las estrategias parten de este principio de entender el edificio como un organismo, ¿no? Un organismo que requiere energía, requiere agua y requiere materia. El agua también es materia, requiere energía y materia, ¿no? Dentro de la materia agua, materiales de construcción y productos de consumo. Si un edificio no tiene eso, no vive, es inútil, ¿no? Un edificio que no pueda, a un edificio tiene que entrarle un balón de gas, tiene que entrarle unos cables eléctricos, tiene que entrarle energía útil, se usa, ¿no? Y esa energía se transforma y se emite. Igual, ¿no? Ese edificio necesita baños, cocinas, en fin, un montón de sistemas. Necesita que entre agua a través de unas cañerías, se usa y se desecha en forma, ya se imaginarán ustedes, ¿no? También, porque el edificio tiene, no es que solo entre agua, solo entre energía. Si solo entraría energía y no saldría, se sobrecalentaría y sería inútil, ¿no? Los materiales también, el edificio hay que construirlo, hay que mantenerlo, hay que ampliarlo, hay que renovarlo. Todo el tiempo están entrando materiales y todo el tiempo están entrando productos de consumo. Igual que cualquier organismo. Un organismo vivo hace lo mismo. Nosotros tomamos agua, a través de los alimentos tenemos materia y energía. Al igual que un edificio los utilizamos y al igual que un edificio los desechamos, ¿no? Entonces, un organismo necesita esto para, en el caso de un organismo vivo, ¿no? Crecer, vivir, reproducirse y muere. Un edificio, algo parecido, ¿no? Necesitan agua, energía, materiales, aparece, agua, energía, materiales, productos, funciona y en algún momento esto se tiene que derrumbar también, tiene una vida útil. Lo interesante de esto es que, claro, cuanto más energía necesita el edificio, más outputs, ¿no? Va a tener. Cuanto más agua requiera, más desagüe va a generar, cuanto más materiales y más productos de consumo, porque lógicamente todo esto se transforma en esto, ¿no? En un organismo vivo, los desechos son útiles para otro organismo vivo. Ni que decirlo, ¿no? Los abonos, en fin,
muere una persona, cae una hoja y las bacterias y, bueno, en fin, los gusanos y los pajaritos se comen algo. O sea, hay ciclos naturales súper útiles en donde la naturaleza siempre ha funcionado así. ¿Cuál es el problema del edificio? Que es un artificio. Y como tal, tenemos outputs bastante desagradables, ¿no? Entonces, acá viene el tema de las tres R's, ¿no? Cuanto más podamos reducir el consumo de energía, el consumo de agua, materia y productos, menos vamos a tener que extraer de la naturaleza y también va a ser menos lo que nosotros tengamos que devolver a la naturaleza en esta forma. O sea, reducir es lo más importante, ¿no? Eh, la otra cuestión, igual, ¿no? O sea, ahora uno dice, ¿cómo reduzco en energía? Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Es un edificio que está mal orientado, el sol le entra, va a tener que usar aire acondicionado. Bueno, pues se tuvo que haber ahorrado esa energía, reducido el uso de energía, simplemente orientando bien un edificio, con lo cual el aire acondicionado de repente ni siquiera era necesario, o si se usa, se usaría menos, ¿no? Ventilación cruzada, en fin, miles de maneras. El agua lo mismo, ¿no? ¿Cómo reduzco el agua en edificio? Bueno, hay que pensar en dónde se usa, en una cocina, ya. ¿Cómo podemos reducir el consumo de agua? Pues seguramente con unas griferías que salga con aireadores, entonces el agua que sale de la grifería es menor, hay una reducción, ¿no? Va a haber menos desagüe también. ¿Qué quiere decir? Que le estás presionando menos a la naturaleza, extrayendo menos agua, y le estás presionando menos, emitiendo menos desagüe. La tercera cuestión, bueno, materiales, haciendo proyectos bien estructurados, con una lógica estructural, sin exagerar en las estructuras innecesariamente, ¿no? Entonces reduces un poquito con estructuras o con un orden estructural correcto, eligiendo correctamente los materiales, en fin, ¿no? Y producto de consumo también ni qué decir, ¿no? Hay muchas maneras de reducir el consumo de elementos. La otra R, ¿se acuerdan? Era la de reciclar. ¿Qué quiere decir eso? Hay edificios, por ejemplo, en climas fríos, que la energía que entra pues se convierte en lo que se convierte, ¿no? En luz, movimiento, en sonido, la energía, cocinamos con ella, en fin. Al final casi todo se convierte en calor, pero también hay ruido, todo. Todo este calor, por ejemplo, producido por los equipos, se puede almacenar y, por ejemplo, formar parte o alimentar una forma de calefacción en climas fríos, ¿no? Entonces se puede reciclar, ¿no? O reutilizar en este caso el calor excedente, ¿no? Reciclar el agua, ¿no? O sea, el agua se le da un tratamiento. Miren, el primero era reducir, ¿no? El segundo sería reusar, o sea, directamente reutilizar el calor, directamente reutilizar el agua, por ejemplo, de los lavabos, con una filtración mínima, poder regar áreas verdes, por ejemplo, reutilizar elementos constructivos, reutilizar productos de consumo, escribir a la vuelta el papel, en fin. Y lo que no se puede reducir, reduces al máximo esto con un buen diseño, reciclas todo lo que puedas reduces todo lo que puedas y finalmente reciclas lo que no. Y la idea es, en lo posible, reducir casi a cero o a cero esto, reutilizando, reciclando o reduciendo tanto que todo esto regrese acá, ¿no? Entonces ese es el objetivo, digamos. Hay algunos edificios en términos experimentales que lo están logrando, pero ese debería ser un poco el objetivo, ¿no? Dentro del ahorro de recursos, los menciono rápidamente. Estoy yendo ya más de media hora. Ustedes me han dicho que aguantan, así que me lo tomo en serio. 10 minutitos más, repasamos esto y luego de repente me interesaría hacer énfasis en algunos puntos, en dos en específico o tres de estos, ya para verlos con más calma, ¿no? Pero, ¿cómo conservas energía en un edificio? Pues primero, lo más importante, aunque parezca mentira, planear la ciudad de una manera energéticamente eficiente, o sea, pensar desde la ciudad. La ciudad es importantísima, la orientación de las calles, sistemas de transporte, en fin, ya lo vamos a hablar. Esto voy a hacer un poquito de énfasis después. Planear el edificio con conciencia energética, ¿no? Pensar en cómo enfriar y calentar pasivamente, control de pérdida de calor, iluminación natural. Ojo, esto de acá, precisamente esto es el curso.
¿no? Vamos a ver cómo se le da confort a un edificio con justamente el menor uso de energía. ¿Por qué vemos el resto? Porque el resto lo deberían ver en otros cursos, pues, ¿no? La utilización de materiales de bajo impacto energético deberían verlo en construcción seguramente, fuentes alternativas de energía, hay un curso electivo, pero también tienen eléctricas, ahí tendrían que haber paneles fotovoltaicos, qué sé yo, utilizar equipos de eficiencia energética. Hay muchas formas acá, todo lo que es la domótica, en fin, sirve, ¿no? Eh, Ahora, de poco sirve la domótica si el edificio no tiene un buen concepto bioclimático. Eso es lo que vamos a aprender en clase, principalmente las primeras semanas, ¿no? La parte térmica. En conservación de agua hay muchas cosas que hablar. El paisajismo vernacular es lo más importante. En estos dos temas voy a hacer énfasis después en un siguiente video. Reductores de presión de agua, inodoros al vacío, con dobles pulsadores, en fin. Acá hay mucho, ¿no? en términos de reducción y de reutilización. Ahí también ponen pausa un toque y terminan de leerlo. Y conservación de materiales igual, ¿no? Adaptar edificios a nuevos usos, disponer, dimensionar racionalmente elementos, rehabilitar estructuras existentes, en lo posible, que es un poquito esto, ¿no? Lo mismo. Utilizar y reutilizar materiales y componentes reciclados y reciclables, y muchos de los materiales no convencionales que ofrecen esas ventajas, ¿no? O sea, esto resume así, muy a grosso modo, cada uno de estos puntos se podría tratar en una clase. A mí este tema me parece fundamental, comparto esto con muchos colegas. El tema es dónde darle el espacio, ¿no? de desarrollarlo. Como le digo, nosotros vamos a hacer énfasis en enfriamiento y calentamiento pasivo, que es la arquitectura bioclimática, iluminación natural y acústica también, que no es un tema de conservación de energía, pero sí tiene que ver con el confort de las personas, ¿no? El segundo principio era este tema del ciclo de vida del edificio, ¿no? Que a nosotros nos han enseñado, a mí me han enseñado, seguramente ustedes también lo tienen un poco asumido, que uno diseña, ¿no? Una vez que uno tiene el diseño, bueno, construye, lo usa, el edificio, hay un mantenimiento y luego se demuele. El edificio dura pues 60, 80 años, 100 años con suerte, ¿no? No crean que un edificio es para toda la vida, ¿no? Y esto pues es lo que a nosotros nos enseñan y esto es sumamente falso, ¿no? O sea, parecería que efectivamente el arquitecto es un dios, ¿no? Que trae todo y de la nada aparecen un montón de camiones trayendo cosas, se construye, después se demuele y ni nos enteramos a dónde va, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que cambiar un poco como mentalidad, ¿no? Lo que hay que entender es que nosotros primero de la naturaleza extraemos elementos, ¿no? Canteras, extraemos madera, extraemos de alguna manera digamos, las materias primas con las cuales generalmente hay un procesamiento mínimo, así sea arena, ¿no? Piedra chancada, en fin, acero, ni se imaginan, ¿no? Todo lo que hay que remover la tierra para finalmente tener un acero, un proceso, hay una fabricación y hay un transporte. Y eso después ya va hacia una fase de construcción, un uso y un mantenimiento y finalmente lo que habíamos dicho, una vez que el edificio, mientras use y mientras se mantenga, lo que tiene que haber es que todo lo que se puede reutilizar pase a la fase de nuevamente construcción cuando el edificio llegue a su fin. Lo que no se puede reutilizar se tiene que reciclar, ¿no? Y lo que ya no se puede ni reutilizar ni reciclar, que la idea es que cada vez sea menos, previo manejo regrese a la naturaleza pero con un tratamiento, ¿no? Entonces, esto es un poquito la forma en que deberíamos enfocar el hecho de construir, ¿no? Un edificio. Los métodos son casi los mismos ¿no? de los que hemos visto asociados a los materiales, ¿no? Utilizar materiales que sean, si es posible, fabricados con recursos renovables, extraídos y producidos sin crear un daño ecológico, reciclados, reciclables, durables, de poco mantenimiento y minimizar lo que es la energía de distribución. O sea, tú dices, oye, mira, he conseguido ¿cómo se llama? He conseguido un material súper ecológico, mira, acá dice que es ecológico y resulta que lo han traído de la India, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido ecológico en el transporte, la huella gris que se llama,
le has aumentado ahí una cantidad de huella de carbono impresionante por traerlo del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, estas cosas es bueno que lo lean, que lo vean con calma, ¿no? Y todo esto también lo explico, algunas cosas más, otras menos, en uno de los, en la segunda lectura que les he puesto obligatoria, ¿no? Luego en la fase de construcción, organizar la construcción, proveer facilidades para la separación de desperdicios, utilizar materiales no tóxicos, en fin, denle una leída a esto también. Y por último, pensar en las personas y, bueno, y no solo en las personas, en general en la naturaleza como conjunto, ¿no? Preservar condiciones naturales de un lugar, diseño y planeamiento urbano, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? Promover cierta densidad, que la ciudad no se extienda mucho, esto lo vamos a ver después. Diseño para el confort humano, ¿no? Proveer confort, en fin, que en principio no perder de vista que estamos respondiendo a una necesidad, ¿no? Es un cliente que quiere un espacio habitable, seguro, digno, saludable, y eso está un poquito recogido en esta columna, ¿no? Eh, Vamos a, de alguna manera, a desarrollar un par de puntos en una próxima, que lo voy a colgar también, que es un poco hablar rápidamente del planeamiento urbano y del paisajismo vernacular, que son dos cuestiones súper importantes que creo que son de los retos más importantes que tiene Lima, tanto o más que esto, ¿no? Y lo digo porque el clima de Lima es muy bueno, entonces acá es donde gastamos mucha energía y acá es donde gastamos demasiada agua. El curso no tiene que ver con esto. A partir de la próxima semana sí vamos a hablar de esto, del clima, del confort térmico y de las estrategias de diseño, pero como parte de esta segunda semana, en donde están terminando de ver ya este video, voy a colgar un segundo video, espero más corto, en donde hable un poco de estos dos elementos, ¿no? Del ahorro de agua y de qué cosa es eso del planeamiento urbano con conciencia energética, ¿no? El edificio ya hice un par de ejemplos, del de la orientación, elección de materiales, protección solar, ventilación cruzada. Acá hay mucho, mucho por hablar, pero tenemos todo el ciclo para eso, ¿no? Así que por ahora lo dejo ahí y les cuelgo un segundo video eh, para hablar un poquito más de estos dos temas. ¿Listo? Nos vemos entonces.